El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ya estamos arrancando un nuevo encuentro, como lo hacemos cada semana y a esta misma hora, en Fila 9 Live. Bienvenidas y bienvenidos a la señal del 9 Channel. Roberto. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? A ti, a toda la audiencia que semana a semana nos acompaña en este encuentro. Hoy nos reúne a hablar del avance en este proceso de vacunación de la COVID-19, tratando de echar un poco la mirada en nuestro país y ver si logramos encontrar algún plan para la vacunación de la población ecuatoriana y en el tiempo, ¿no? De acuerdo. Hay modelos interesantes en todo el planeta. Hay modelos inclusive que son señalados como exitosos y dignos de replicarse. Pero ¿qué es lo que están haciendo en otras latitudes versus lo que se está haciendo o no se está haciendo en nuestro país? Es parte de lo que vamos a conversar hoy en Fila 9 Live. Y empezamos así ya el desarrollo de nuestro encuentro en Fila 9 Live. Ahora junto a Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, para un poco revisar cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. Concretamente queremos saber cuál es tu impresión de lo que ocurre en nuestro país dentro del conglomerado mundial con el avance de este proceso de vacunación. Paul, muchas gracias por estar con nosotros acá. ¿Qué tal? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Qué bueno poder conversar contigo, Bueno, Paul, en relación a la vacunación en este país. Y entender un poquito justo el proceso de vacunación. Lo que decía Roberto, partamos entonces por Ecuador. Hagamos un breve análisis. ¿Cómo ves tú el momento que estamos viviendo y un comparativo a nivel global de la realidad que vive Ecuador en este proceso de vacunación? Bueno, justamente en relación al proceso de vacunación a nivel mundial, vemos una gran inequidad en realidad en cómo se han distribuido las vacunas a nivel mundial. Era de esperarse en realidad que aquellos países que más capacidades económicas tengan puedan adquirir más vacunas de manera tan rápida, pero es ilógico que en unos pocos países, en un puñado de países, aglomeren el 95% de todas las vacunas que han sido producidas a nivel mundial. Entonces, la inequidad es bastante alta, lastimosamente. Y claro, algunos países tienen muy buena suerte de tener grandes cantidades de vacunas y por ende han vacunado a relativamente alta población, relativamente, como digo, sobre todo de población en riesgo de sus países, pero hay muchísimos países que todavía llegan cero vacunas, que todavía no han empezado. La mayoría de países no llegan ni al 1% de vacunados. Entonces, lo que tenemos que empezar con esta reflexión es justamente esta inequidad. Y claro, a veces también pensamos en, obviamente, países ricos, que son aquellos que acceden a este tipo de vacunas, pero hay países que son ricos, pero igual no han accedido a estas vacunas porque sobre todo no han gestionado con las empresas farmacéuticas o han apostado por otras empresas farmacéuticas de estos países que todavía no llegan a desarrollar vacunas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos es Japón, por ejemplo. Japón, líder mundial en ciencia, tecnología, y todavía no ha llegado a vacunar al 1% de su población. Entonces, vemos también esta inequidad, no solo relacionado con capacidad de adquisición, pero también con igual tener acceso a estas vacunas. Son varios los factores que van entonces sumando para
para que se dé esa posibilidad de la vacunación? Bueno, por un lado, lo que pudieron haber realizado una inversión en su momento también y con la debida anticipación, lo hicieron, ¿no? Países que apostaron a empresas para el desarrollo de las vacunas son los que en este momento también se ven beneficiados. O sea, citemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pero hay también modelos interesantes que se adelantaron un poco, no sé si en procesos de negociación o buscaron los recursos, es decir, fueron más recursivos en generar un plan o una planificación que les permita acceder en determinado momento. Por ejemplo, el caso más citado es el caso de Chile, que está dentro de los modelos exitosos, inclusive en el planeta entero, revisando un poco más de información, no solo en Latinoamérica, sino hablando del mundo entero como uno de los casos de éxito. ¿Cuáles son esas diferenciaciones entonces, más allá de lo que estamos hablando, de tema recursos y de la posibilidad de tener en casa a algún laboratorio que desarrolle las vacunas? Porque eso va a ser obvio, ¿no? Abastecen primero a su país y luego están abasteciendo al resto del planeta. Pero ¿qué otras condiciones son tal vez las que no se han considerado y que deben ser consideradas necesariamente, Paul? Bueno, por ejemplo, Chile u otros países que están accediendo a gran cantidad de vacunas es porque han apostado no solo por las farmacéuticas tradicionales o que han sido más populares en hacer este tipo de estudios como Pfizer, como AstraZeneca. Moderna es un poco aparte el caso porque es muy centralizado en relación de Estados Unidos y muy pocos países han podido acceder todavía a esta vacuna. Pero, por ejemplo, Chile ha tratado de acceder a estas nuevas vacunas que también tienen evidencia de ser eficaces y seguras, como por ejemplo de China. Están hablando, por ejemplo, con otros países que producen industria biotecnológica como India. Entonces, pienso que parte del éxito no solo es además tener el dinero y prepagar, porque eso también es muy importante. Muchos han prepagado a estas empresas, incluso antes de que tengan ya la aprobación, como para tener ya una aprobación de emergencia que se llama la fase 4 de vacunación, sino ya en la fase 2, 3, ya empezaron a negociar y a prepagar justamente este tipo de vacunas. Entonces, pienso que eso también fue una de las estrategias exitosas. Nosotros, obviamente, en nuestro país, nos hemos centrado en Pfizer, que claro, Pfizer está teniendo una demanda impresionante, sobre todo en Europa. Entonces, es muy difícil que países como el nuestro, que son tan pequeños, accedan. No somos, lastimosamente, o no podemos competir con esta gran demanda. De igual manera, AstraZeneca tiene una gran demanda, sobre todo en Europa, mientras que otras farmacéuticas o industrias farmacéuticas como las de Rusia, las de China, sí han puesto los ojos en países que han prepagado también las vacunas. Son los costos incluso hasta más económicos, pero después, cuando ya se han mostrado los estudios de eficacia y seguridad de que estas vacunas son eficaces y seguras, rápidamente han proveído a países como Chile, por ejemplo, de este tipo de vacunas que digamos no son de países convencionales que hacen vacunas o que hacían vacunas o que podemos pensar que hacen vacunas. Ahora, Paul, un poco en favor de ya no llorar sobre la leche derramada, considerando que sí, la pandemia nos afectó a todos y nos cogió al planeta entero o a la gran mayoría del planeta, para contextualizarlo, en las mismas condiciones de inexperiencia frente a un caso de esta magnitud. Pero pese a eso, la capacidad de respuesta, la capacidad de accionar en crisis ha sido como vemos, y no hay que ir muy adentro, la eficiencia de unos países versus los otros, más allá de las chequeras, las eficiencias en la toma de decisiones y en la forma de adelantarse a lo que va a poder ocurrir en diferentes escenarios. Considerando esto, ¿cómo ves la situación en el caso ecuatoriano ya hoy? Es decir, ¿a cuándo nosotros podríamos prever tener una decente cantidad de vacunas para el uso del público en general, sin recibir invitaciones particulares o sin recibir que justo en el centro de atención de al lado de mi casa justo estaban poniendo la vacuna y justo me tocó a mí? Es decir, ¿cuándo tú ves que esto lleguemos a un proceso
regular, pongámoslo de esta manera, de vacunación? Esa es la gran duda. Según lo que se ha negociado en relación a las dosis, que ya se han negociado con esta farmacéutica china, por ejemplo, que es una vacuna que fue realizada entre Brasil y China, y van a llegar más dosis con estas nuevas dosis de Pfizer que van a venir, etcétera. Bueno, Johnson & Johnson está ya en la etapa final, ¿no? También. Bueno, ya fue aprobado en realidad. Johnson & Johnson puede ser lo que dicen en inglés un game changer, cambia justamente los protocolos, porque Johnson & Johnson lo bueno es que es una vacuna de una sola dosis y no necesita congelación, sino solo refrigeración. Entonces, para países como el nuestro sería ideal poner los ojos en este tipo de vacunas. Pero parece que hasta septiembre, octubre no vamos a tener las dosis requeridas o negociadas aquí en el Ecuador. Pero no solo eso nos preocupa, sino lo que nos preocupa también es cómo se colocan estas dosis, si va a haber la cadena de frío como para que se distribuyan, si va a haber estos puntos de vacunación, porque que se hayan negociado aparentemente 18 millones de dosis, es decir, 9 millones de personas van a ser vacunadas durante el 2021 en Ecuador, suena bastante prometedor, pero los investigadores, la academia, tenemos muchas dudas en relación a la parte logística, ya para la aplicación de las vacunas. Recordemos, países como el nuestro, todavía algo que empezó hace un año, que es decir, hagamos la suficiente cantidad de tests necesarios como para hacer diagnóstico, no lo hemos alcanzado. Todavía no se hacen los suficientes diagnósticos en este país. Y claro, pensamos en las vacunas, tenemos mucha esperanza de que esto ocurra de manera planificada, etcétera, pero no vemos ninguna seña de que esto va a pasar. Por ejemplo, se decía que van a llegar 17,000 dosis cada semana en relación a las de Pfizer. Esto significaría que van a tardar en llegar por lo menos 6 años todas las dosis al país. Nosotros, para vacunar la cantidad de personas que se requiere, necesitamos vacunar al día 30,000 a 30,000 personas al día, y yo dudo mucho que tengamos esa capacidad para poder realizarlo. Necesitamos, cada año nuestro país vacuna en el histórico entre 1,5 millones, 2 millones de personas, niños, no en épocas de pandemia, teniendo sus centros de salud, que no requieren cantidades o que no manejan cantidades masivas de niños que se agolpan a la vez, por ejemplo, para ser vacunados. Aquí estamos hablando de vacunar a 9 millones en menos de un año. Entonces, claro, los números, es bastante preocupante. Claro, esa matemática, Nacho multiplica, Nacho divide, no da. Ahora, más allá de eso, el tema de las cadenas de frío, ¿cómo ves tú? ¿Hay una posibilidad cierta, real, de generar, hablando de las vacunas de las que se comenta son las que están adquiridas ya o en este proceso de adquisición por parte del gobierno nacional, para las cadenas de frío para distribución? Porque, claro, cuando se habla de distribución, no solamente pensemos en lo que puede ocurrir en las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Riobamba, pensemos lo que pasa en las ciudades pequeñas. ¿Cómo se va a hacer para llegar al pequeño recinto? ¿Cómo se va a llegar al pequeño poblado donde también requieren de la vacuna? Por supuesto, ¿cómo se va a hacer para el proceso de cadena de frío? Esa es una muy buena pregunta, que nosotros tenemos exactamente esa duda. Lo más lógico sería apostar por ese tipo de vacunas que requieren una cadena de frío menos estricta. O sea, por ejemplo, aquellas que ya han llegado al país, que son las de Pfizer, que necesitan menos 70 grados centígrados, vienen estos contenedores que son pequeños, que tienen un GPS, que el mismo Pfizer los maneja, tienen muy bien controlado a pequeña escala, podamos decir, en el país. Pero si es que pensamos en estos sitios muy rurales, tenemos que pensar que estas vacunas no van a llegar de manera adecuada como estas que requieren ultracongelación. Entonces, mejor pensemos en este otro tipo de vacunas que sí pueden proveer o no necesitan estas cadenas de frío tan estrictas para llegar a estos sitios más alejados. Recordemos, lastimosamente, nuestro país no tiene una historia muy
muy buena en conservar vacunas también. Hace unos meses salió escándalo de montones de vacunas que se echaron a perder porque estaban guardadas, almacenadas sin las medidas necesarias. Ahora estamos en muchos centros de salud, están con déficit de vacuna pentavalente para los niños, que es algo que se puede prever más o menos de comprar cada año. Cada año nosotros somos vacunados contra la influenza y las vacunas llegan a finales de diciembre, enero, cuando tendrían que llegar en septiembre, octubre. Entonces, como digo, nuestro país no tiene un historial de que ha manejado esto de manera adecuada. Los planes de vacunación que se han puesto son muy, muy generales y dan muchas dudas a los académicos, especialmente a los salubristas, que están viendo, a ver, ¿y esto cómo se va a hacer?, etcétera, etcétera. Y recordemos algo también que es muy importante. Ahorita se han vacunado, sobre todo en los hospitales públicos o en los centros gerontológicos, que son personas que de una manera están confinadas o que se les puede rastrear fácilmente. ¿Cómo se va a hacer para decirle, ok, a una persona que vive en un sitio rural, ok, te pusieron a ti esta vacuna de Pfizer, la segunda tiene que ser la de Pfizer, tiene que ser a los 21 días. Además de eso, tenemos que registrar los efectos adversos, qué es lo que pasa. No solo es cuestión de traer las vacunas, sino de ver cuáles son las vacunas que son eficaces para nuestra población. Por ejemplo, en Sudáfrica compraron millones de vacunas de AstraZeneca. Empezaron a ver que esta cepa, esta variante del virus de Sudáfrica, no respondía muy bien esta vacuna de AstraZeneca. Entonces, al mismo tiempo que seguían vacunando, empezaron a evidenciar que la eficacia no era tan buena. Entonces, ok, gracias AstraZeneca, ya no queremos esto, lo que queremos es este otro tipo de vacunas, porque necesitamos eso para nuestra población. Entonces, el problema no solo es enseñar el brazo, pincharse e irse, sino en que hay que registrar todo esto a mediano y largo plazo. Y eso es lo que nos preocupa sobre todo a los investigadores, además de la parte logística de distribuir o de que lleguen las vacunas. Es que hay mucho también que está pendiente de transparentarse, ¿no? De entender inclusive cuáles son los criterios que se están manejando para orden de prelación, más allá de lo que decía Roberto hace un momento atrás, no se trata del ambiente cercano, sino quiénes son los llamados, o deberían ser los llamados, los primeros convocados para recibir la vacunación respectiva. Yo me quiero ir a una pequeñísima pausa, Paul, pero enseguida para estar de vuelta en Fila 9, no sin antes dejar sobre la mesa una inquietud. Y me gustaría que entremos brevemente a analizar el modelo exitoso a nivel global, al que todo el mundo está apuntando, al que todo el mundo ve, y me refiero al que ha generado Israel, donde la población son 7.680.000 vacunas ya, las cuales se han administrado en Israel, y se califica que podrían estar regresando a una suerte de normalidad dentro de poco. El 88.77% prácticamente ha sido vacunado. ¿Qué es lo que está haciendo Israel que podría replicarse? Claro, sería lo ideal en el resto del planeta. Regresamos con Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, en Fila 9. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.
Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos en Fila 9 hoy con Paul Cárdenas. Paul, la pregunta que te hacía antes de irnos a la pausa comercial, ¿qué estrategias implementó en Israel que lo hacen que sea un modelo que el mundo entero quiere replicar y se lo tilda de exitoso a ese plan de vacunación? Bueno, justamente el éxito está en su plan, en realidad. Es decir, desde antes fueron adquiriendo vacunas, fueron prepagando por vacunas, fueron planeando cuándo iban a llegar esas vacunas al país e inmediatamente cómo iban a ser distribuidas para ser colocadas en muchísimos puntos de salud del país. Además, tienen un plan muy lógico y fácil de seguir en relación a edades. Dicen, ok, bueno, vacunamos obviamente a primera línea de salud, después vacunemos a los de más de 100 años, después a los de 95, después a los de 90. Cuando se acaben estos, empezamos con los de 80, etcétera. Entonces, rápidamente van cubriendo y van cumpliendo justamente este tipo de objetivos. Y obviamente también tienen mucha gente entrenada para hacer y colocar y hacer este seguimiento a nivel del país. Entonces, es definitivamente impresionante lo que han hecho Israel justamente para colocar y adquirir y distribuir las vacunas a nivel de su país. Es que es todo un proceso. Por un lado, hay que tener la ubicación de la gente. ¿Dónde está la gente? Nosotros, el censo aún me lo están debiendo. Debíamos hacer censo hace un par de años, si no me falla la memoria. El censo aún me lo están debiendo. Luego, yo no tengo, al menos yo no he visto un plan de compra de vacunas y de administración de vacunas, y uno se va enterando ahí por las redes, unos que tuitean, me acaban de vacunar, sí, pero yo estoy de riesgo, mira, me llegó una invitación, yo por ser rector de la Universidad X, Y o Z. Entonces, empezamos a ver muchos tiros al aire de un plan de vacunación versus una ausencia de conocimiento de la compra y de la apuesta. Lo que hace Israel es realmente extraordinario, inclusive la forma en la cual, como tú decías, escalonadamente. Y sin ir muy lejos, yo quiero retomar lo que nos está pasando acá al lado, porque pronto decimos Israel está al otro lado del mundo, pero aquí abajito está Chile. Y en Chile están con el plan extremadamente agresivo y fuerte. Ahora, digo yo, eso de cara a nuestra realidad, ¿cómo encajamos nosotros en ese contexto mundial? Sí, esa es la gran pregunta, pero como digo, no tenemos que pensar solo en las vacunas, sino en todo el manejo de la pandemia. Chile es un país que tiene más o menos la población de nosotros, hace entre 10 y 15 veces más test que nosotros de diagnóstico, a pesar de que tuvo montones de casos. Obviamente ha tenido montones de casos porque también detecta más. Obviamente no es ideal en relación que también ha tenido picos de mortalidad alta, ha tenido algunos problemas políticos que han estado en el medio, etcétera. Pero evidencia justamente un plan y una estrategia a seguir. Como tú dices, Roberto, nuestro plan es, veamos en el camino qué es lo que va pasando. ¿Cómo puede ser posible que no existan listas en los sitios o en los hospitales o que estas listas no puedan... Bueno, parece que sí hay listas o eran listos, no me acuerdo, pero en todo caso, pero listas había y por ahí llegaron unos cuantos listos. Es que esto se ve, o sea, eso también, y para ser sincero, me descorazona en realidad de mi país, porque la corrupción se ve a gran escala, es decir, aquel que puede comprar vacunas y decir, ok, vayan a vacunar a tal o cual lado, pero también a nivel pequeño, porque han llegado a hospitales pequeños y el director del hospital dice, ok, vacúnenle a mi amigo que, bueno, hace teletrabajo, pero quiero que le vacunen primero. Entonces, la corrupción se ve a gran escala
y a menos escala, y a pequeña escala. Entonces, eso en realidad a mí me da iras y sobre todo me da tristeza, porque se evidencia que este plan no funciona en realidad. Y claro, vemos montón estas inequidades también porque existen muy pocas vacunas que han llegado al país. Y claro, a veces esto también da pie a estas controversias de quién tiene que ser vacunado primero. Y obviamente sabemos que tiene que ser el personal de primera línea, las personas de la tercera edad. Pero claro, a mí también, como digo, me descorazona en decir, un médico le vacunan y dicen, pero él es ginecólogo, entonces él no tiene tanto riesgo. Yo hago medicina interna y veo más pacientes con COVID que tú. Y me da mucha pena que entre los dos se pelean, justamente. Pero ¿por qué es esta pelea? Porque han llegado tan pocas vacunas. Entonces... Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, pero esa discusión no debe ser de ellos. Esa discusión no debería existir porque debe existir un plan donde yo vacuno a la gente de esta edad, en este frente, aquí se van poniendo en fila y se van vacunando. No es discrecional. Exactamente, pero igual, como digo, llegan a la fila y a la fila se colan 2 o 3 personas que no tenían que ser vacunados y se sacan a 2 o 3 personas que sí tenían que ser vacunadas. Entonces, repito, a todo nivel, pienso que no hemos manejado muy bien la pandemia. Seguimos con esta deficiencia de pruebas que pienso que es lo mínimo que se debería hacer. Otros países, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, no tienen vacunas aún, tienen una cantidad de vacunas mínima, pero como hacen buenos tests, ellos, como por ejemplo había visto en Melbourne, un caso que no saben de dónde se contagió esta persona, hicieron un lockdown, rastrearon a miles de personas haciendo test para ver dónde se contagió esta persona y controlaron de nuevo la pandemia. Y de nuevo la gente sigue saliendo, tengo amigos ecuatorianos que viven ahí y es interesante que ellos están en, no tal vez la vida anterior pero hacen reuniones, etcétera. Entonces, como digo, todo tiene que ver con tener un plan para absolutamente todo, no solo ir apagando incendios. Y eso es justamente el plan que aquí no existe. Tenemos un plan muy general que dice, se van a vacunar en la fase 0 la gente de primera línea. Hay un montón de primera línea que no se han vacunado. Muchos compañeros médicos que son posgradistas y no les han dado, por ejemplo, contratos como para que trabajen en los hospitales públicos, peor ponerles en las listas de vacunaciones. Muchos laboratorios están haciendo diagnóstico, privados y públicos, y todavía no han sido, ni siquiera les han pedido cuál es la lista de su personal para vacunarles alguna vez. Entonces, como digo, es descorazonador para mí el que no podamos hacer algo bien en realidad. Claro, y sobre todo, Paul, entendiendo... Y justamente es bastante frustrante esto. Inclusive hay cuestionamientos a cierto tipo de pruebas que se han manejado, ¿no? Además de las medidas de contención que han sido también señaladas o criticadas o que han tenido presiones en determinado momento. El caso que analizábamos hace un momento, el de Israel mismo. Por ejemplo, el país se mandó nuevamente con una suerte de contención y de restricción incluso a tráfico aéreo internacional desde y hacia Israel durante el proceso de vacunación. Es decir, medidas complementarias de alguna forma que han controlado, han ayudado a controlar el crecimiento de la pandemia. Además de aquello, la población sí o sí, con una suerte de conciencia más la norma, pues ha generado también eso, ¿no? Una suerte de aislamiento voluntario y de ser consecuente también y no andar armando fiesta cada fin de semana sin máscara, transgrediendo la norma, en fin, en una suerte de carnaval de día viernes en el cual se evidencia también una falta de conciencia por parte de la ciudadanía. Todo eso sumado nos lleva al momento que estamos viviendo, digo yo. Ahora, para ir cerrando en honor al tiempo, Paul, ¿qué es lo que se debería hacer desde la óptica de autoridades en este momento en beneficio del país, una vez que tenemos, sí, un cronograma de llegada de vacunas? Ahí se habla, por ejemplo, de Pfizer, se hablaba en enero de 8.190 dosis, para marzo igual, así consecuentemente hasta julio, diciembre. Pero vemos que muchas de esas cosas no se van cumpliendo, no se están cumpliendo. ¿Qué debería hacer en este momento la autoridad mayor? Me refiero al jefe de Estado y, lógicamente, la autoridad de salud en el país
en consecuencia con nuestra realidad y con el objetivo de llegar a una inmunización en el menor tiempo posible? Bueno, lo principal, pienso, es transparentar cuál es el plan, cómo se va a hacer. Se dice que va a ser un convenio público-privado. ¿Cómo se va a hacer esto para producir o proveer una vacunación rápida en corto periodo de tiempo, haciendo seguimiento? Lo primero que nosotros queremos saber es transparentarse esos datos. Y después, ya en la planificación propiamente dicha, es buscar estas vacunas que tengan seguridad y eficacia publicada, pero que puedan o sean más fáciles de acceder a este país, y además de eso de poder ser distribuidas sin tener una red de frío tan especializada como, por ejemplo, con estas vacunas que utilizan ARN. Obviamente necesitamos el mayor tipo de vacunas en el menor tiempo posible, pero también necesitamos hacer un seguimiento. Pienso que lo que primero necesitamos es que se transparenten a quién se ha vacunado, a quién no se ha vacunado, cómo se ha elegido las personas en la fase 0 o no, cuántas vacunas mismo se van a colocar, cuántas personas hay de alto riesgo que ya se han vacunado y cuántas no. No sabemos, más o menos se estima que se van poniendo tantas dosis, y el ministerio nos dice, estos son las cifras macro, pero no se da unas cifras que son o que sean creíbles y detalladas en realidad. Paul, te agradezco muchísimo, y yo creo que en eso debemos poner el ojo, en pedir un plan, pedir claridad, pedir transparencia en cuanto al plan y a la ejecución del plan. Es tan simple como eso y tan complejo como eso, porque hay que hacer un plan efectivo, coherente, de acuerdo a nuestra realidad como país, porque no es solamente de comprar X número de vacunas, sino hay que saber cómo se van a distribuir de manera adecuada y efectiva. Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, con nosotros aquí en Fila 9 Live. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Roberto. Gracias, Rodrigo. Un gusto. Un gusto, Paul. Hasta una próxima. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Valioso siempre tener criterios técnicos respecto de los procesos, y en este caso el proceso de vacunación que se supone existe en nuestro país, comparativamente hablando con lo que se va generando en el planeta. Enhorabuena por aquellos que planificaron, por aquellos que apostaron, y ahí están las evidencias de lo que sucede cuando no se planifica, y me refiero directamente a lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Un tema de establecer un plan claro, una hoja de ruta clara, un poco lo que yo conversaba en el transcurso de la entrevista. Es decir, si no tenemos una hoja de ruta transparente, si no tenemos una propuesta que al comienzo nos cogió a todos en curva y sin frenos, estamos de acuerdo, a todos nos cogió la pandemia en curva y sin frenos,
pero ahora ya sabemos lo que ha ocurrido. Venimos un año en este proceso, la gente estaba esperando, los laboratorios estaban a full trabajando por la generación de las vacunas y sabíamos que en algún momento la ciencia iba a encontrar la vacuna. Entonces, ¿cuál es la previsión? Tengo que comprar. ¿Cuántos gatitos viven en mi país? Bueno, no hemos hecho el censo, pero aproximadamente tantos gatitos viven en mi país, necesitan cuántas vacunas y empezar con el proceso. Pero la verdad, ahí hay muchos puntos suspensivos y muchos espacios en blanco que esperamos se vayan llenando en favor de tener una población saludable y de poder superar de una vez por todas esta pandemia. El escenario es realmente preocupante de momento aquí en el país, ¿no? Lo que necesitamos por sobre todas las cosas, y fue lo que decía Paul incluso reiterativamente, uno es transparencia en el proceso, en lo que se pretende hacer y en lo que se está haciendo. También diligencia y ser consecuentes también con la realidad que vivimos en este momento. Si queremos reactivarnos, si hacia allá queremos caminar, pues ni más ni menos la solución o la receta es esa, la vacunación a la población, pero al porciento y a la cantidad de gente que vamos o se van vacunando en el país en este momento, pues el ejercicio tomará mucho tiempo. De alguna forma se habla que en el mundo entero se necesita alrededor del 70 al 85% de la población mundial para que se pueda volver a reactivar. Otros países lo están haciendo. Ecuador está frenado. Sí, también hay otros países que no lo han hecho, pero necesitamos sí o sí generar ese apoyo a la ciudadanía para que vea luz al final de este túnel muy oscuro que nos ha dado la pandemia y del cual necesitamos salir. Sí, y si con el tema de la vacunación estamos complicados, debemos entonces mantenernos enfocados en el asunto del testeo, tenemos que mantenernos enfocados en el asunto del control. Lo que hablamos, el ejemplo, y sin afán de alargarme, pero como tú sabes, yo soy aficionadísimo al tenis, y estaba viendo el Australian Open. Ahí fue donde se generó en un momento, porque tenían a los jugadores en estas burbujas para que puedan ir, para que el deporte se mantenga, tenían que estar 15 días antes del torneo encerrados en habitaciones de hotel. Hubo una gran cantidad de TikToks sin zapatos rojos, pero con zapatos de tenis, estaban jugando en las habitaciones, y hicieron horrores los tenistas. Imagínate los tenistas encerrados en las habitaciones 15 días, su preparación física. Es un tema complicado. E hicieron el torneo con gente. En cuanto detectaron una persona de uno de los hoteles que tenía COVID, automáticamente burbuja, todo el mundo cerraron, prueba, cerraron el cerco, pasaron 48 horas y otra vez hubo gente en los estadios. Entonces, es un proceso. Si no tenemos la cantidad de vacunas, es un proceso también de poder mantener para que la gente efectivamente empiece a reactivarse y los negocios se reactiven, el deporte se reactive, las actividades se reactiven. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mascarilla, lo mínimo, ya ese es el sí o sí, el lavado de manos, el uso de desinfectantes. Pero inventaron una mascarilla, lo leí en noticias hoy en la mañana, mascarilla que tiene duración de 58 lavadas y tiene el 99% de protección del COVID, además de no sé cuántas otras cosas y demás. Ahorita la están negociando la patente entre Louis Vuitton y Adidas para que salga evidentemente con sus marcas. Y bueno, si viene con el logo de Louis Vuitton, te digo, barata no va a ser, y con el de Adidas tampoco. Y le ponemos el logo de Fila 9, va a quedar bonita. Claro, totalmente. Lo hacemos ahí, mandamos un par de invitaciones y está listo. Perfecto. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vamos. Hay tanto por decir y tanto sobre todo por hacer más que por decir en este tema, que la verdad quedan más capítulos para ser abordados dentro de Fila 9. El tema de lo de las mascarillas que tú acabas de topar, revisaba a fin de semana respecto a las grandes diferencias que existen entre la N95 y la KN95 y todas las demás. Es impresionante, la verdad. A final de cuentas, uno tiene que apuntar al tema de protección real, porque también hay figuras que te venden humo y no es protección. Ojo con ese tema. Nos vamos. Gracias a todos por haber estado hoy en Fila 9 Live. Nos encanta que ustedes formen parte de la comunidad del 9 Channel semana tras semana, y recuerden que nos encuentran ahí en nuestra fanpage en Facebook y también se replican los contenidos en nuestro canal de YouTube.
Gracias a nuestros buenos amigos de Extrema FM al centro del país, retransmitiendo nuestra señal a todo volumen. Gracias por estar con nosotros semana a semana. Nos tenemos que despedir y concluir así la entrega correspondiente a hoy. Hasta una próxima. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.